Anuncio muy importante, en el siguiente video vamos a traerles el primer gran sorteo sorpresa del canal. Nosotros subimos videos todas las semanas, así que en el siguiente video, la semana que viene, vamos a explicarte todo lo que tenés que hacer para poder participar, qué premios hay, entre otras cosas. Así que si no te lo querés perder hoy más que nunca, suscríbete, pero también activa la campanita para que YouTube te avise el sorteo de la semana que viene. Terminado el anuncio sobre el sorteo, pasemos ahora sí a reseñar El Inocente. El Inocente, la nueva miniserie española de Netflix, tiene todos los números para convertirse en un verdadero bombazo popular. Desde su reparto atractivo e internacional hasta una enigmática historia llena de giros inesperados que invitan a pegarse una buena maratón para descubrir qué es exactamente lo que sucede en la historia. Hoy te traemos una reseña de la serie y su final explicado. Después de romperla en Netflix con Contratiempo del 2016 y Durante la Tormenta del 2018, Oriol Paulo vuelve a la plataforma con una serie llena de secretos y misterios que está basada en la novela del mismo nombre de Harlan Coben. La serie cuenta con 8 capítulos con una duración entre 45 minutos y 1 hora. Se estrenó el 30 de abril en la plataforma de Netflix, como dije anteriormente, y rápidamente se colocó en el top 10 de tendencia en Argentina. La trama de la serie nos presenta a su protagonista, Mateo Vidal, o Matt para los amigos, un estudiante universitario de Derecho que durante una fiesta justamente de su juventud en la facultad, mata accidentalmente a Daniel Vera y él queda sentenciado a prisión por 4 años. Al salir de la cárcel, tiene una segunda oportunidad de rehacer su vida con su novia Olivia Costa, esperan un hijo, van a conseguir una nueva casa, todo parece pintar pum para arriba, hasta que Olivia recibe un sospechoso llamado y ella le miente a Mateo Vidal de que tiene que irse a Berlín, Alemania, por motivos de trabajo. A esa mentira se le suman también fotos y videos que le llegan a Mateo Vidal al celular mientras ella está en Berlín, Alemania, inquietantes, perturbadoras sobre Olivia Costa, tomadas por un hombre desconocido que todavía no sabemos quién es. Y ante esas dudas, ante esa sospecha de está engañando con otro, Mateo Vidal empieza a hurgar, empieza a investigar, lo que da paso a los hechos que vemos a lo largo de toda la serie. Centrándonos más un poco en Oriol Paulo y sus formas de dirección, vemos que las técnicas utilizadas en la serie no son algo nuevo y no son algo a lo que ya no estemos acostumbrados si es que vieron sus anteriores trabajos, como pueden ser por ejemplo El Cuerpo. Al ser un formato de serie tenemos todos esos giros inesperados que le gusta al director, pero aumentados a la enésima potencia porque aumenta la duración, entonces se incrementan la cantidad de tramas y subtramas y de giros inesperados. Por este tipo de cosas es que el director al inicio de cada capítulo va haciendo una recapitulación de los hechos hasta ese momento, pero incluyendo la perspectiva de personajes distintos para ir llenando las piezas del rompecabezas. De esta manera la serie te muestra que nadie puede escaparle a su pasado, los traumas de la infancia o de la adolescencia persiguen a nuestros personajes a lo largo de toda la serie y sobre todo nada ni nadie son lo que parecen. Las localizaciones de la serie están muy bien elegidas y la puesta en escena, la producción, se nota que está cuidada hasta el más mínimo detalle. La serie no se propone muchas cosas más que divertir y entretener a su audiencia para lograr agarrarnos, atraparnos para seguir viendo un capítulo tras otro. Si no vieron nada del director Oriol Paulo, les recomendamos que miren Contratiempo, su película más famosa. Si quieren conocer un poco más sobre esa película o entenderla un poco más, en el canal hicimos una reseña con explicación, le dejamos las tarjetas acá arriba. El Inocente es uno de los 5 títulos que ya se concretó entre Harlan Coben y Netflix, que supuestamente tienen una alianza multimillonaria por 14 libros que escribió el autor estadounidense. Netflix quiere realizar series o películas basadas en sus libros. Nosotros no conocíamos al autor, así que no sabemos si El Inocente, la serie, está fielmente basada en el libro o cuántas libertades creativas se tomaron. Dejen en los comentarios si ustedes ya conocían a este autor o si vieron alguna película o serie que se basaron en sus libros. En conclusión, se la recomendamos para que la miren en un fin de semana cuando tengan ganas de ver algo de suspenso, misterios o secretos, con unos buenos giros inesperados o plot twist. En el canal también hicimos un video las mejores películas con giros inesperados, así que se lo dejamos acá arriba. No se olviden que la semana que viene en el próximo video anunciamos el primer sorteo del canal, acuérdense, así que suscríbanse abajo, pero sobre todo
activen la campanita para que nuestro amigo YouTube les avise a ustedes, los notifique cuando saquemos el video la semana que viene. Vamos a hablar también un poco sobre los Eternos de Marvel. Bueno, ahora vamos con el final explicado de la serie, así que para todos aquellos que no la vieron o no la terminaron, les avisamos que va a haber muchos spoilers. Vamos a irnos directamente hacia el último episodio, hacia ese desenlace, la puerta de salida de un laberinto que quizás nos metió en otro aún más grande. Como cada capítulo, la presentación de alguien implica conocer una parte más del puzzle, del rompecabezas. En el octavo episodio, con casi todo destapado, nos toca cubrir los huecos. Con Kimi en la cárcel, Olivia rescatada y Matt libre, solo queda una duda: ¿quién fue el asesino de Sáez y Gallardo? Una huella parcial en la pistola que los mató vuelve a situar a Matt como el culpable. La serie, así como el libro en el que se basa, se llama El Inocente. No podemos dejar de pensar que se trataba de un título irónico. Tenemos la sospecha de que Matt coincidió en la cárcel con Aníbal Ledesma y que podría tratarse de una venganza servida muy fría por parte del proxeneta. Quién sabe, quizás Matt o su hermano estén en otra de esas cintas. Tampoco nos aclaran si de verdad rehuyó la pelea con Daniel Vera o por el contrario, si fue a por él de manera muy violenta. Más dudas tenemos todavía sobre el preso que murió en la cárcel, pero Olivia le pregunta. Él le responde que no lo mató. Y le creemos. Pronto se demuestra, como era de esperar, que Kimi no tuvo nada que ver con las muertes de Gallardo y Sáez. Estamos en el último capítulo, listos para ver la última sorpresa. Vamos a ver qué oculta el inocente Matt cuando resulta que la pieza que faltaba era la del padre de Daniel, Jaime Vera. La detective Zoe descubre rápidamente que Vera pagó para que difamasen a Matt en televisión y eso es justo lo que desencadena todo. Jaime Vera cuenta su historia, una totalmente contraria al perdón de su mujer, una obsesión contra el asesino de su hijo, alimentada por el sentimiento de culpabilidad que tiene al haberlo obligado a ir a la fiesta para hacer contactos en lugar de a un concierto de Muse. Mientras la inspectora Ortiz hace su último favor a los protagonistas, ganando tiempo antes de que detengan por la fuerza a Matt, este obliga a Vera a confesar ante la mirada sorprendida de su esposa. Entonces, Paulo acaba de reunir el rompecabezas y nos damos cuenta de que las imágenes que hemos visto hasta ahora escondían muchísimo más. Nos cuestionamos por qué no nos preguntamos más por la pistola con silenciador con la que Jaime casi se suicida. También por cómo hicieron la conexión Sáez y Gallardo entre Emma y Olivia si la primera nunca confesó. Entendemos a dónde ha ido a parar el dinero y también los videos que pretendían a Matt hacerle creer que su esposa le era infiel. Toda una obsesión comenzó con esa visita al ginecólogo en la que ves que el asesino de tu hijo va a ser padre. Continúa viendo cómo su esposa se reúne a solas con una amiga todas las semanas y estalla viendo cómo matan a esa monja. Así, el bueno del doctor Vera acabó enganchado en un chantaje doble con Kimi. Gallardo y Sáez trabajaban para ella para conseguir a Olivia, pero también para Vera para destrozar a Matt. Los 50.000 euros eran una forma de arruinarlo económicamente. Los videos de la infidelidad trataban de destrozarle el corazón y los asesinatos una forma de devolverlo a la cárcel. Comprobamos, al igual que el personaje de la excelentísima Anna Wagener, la locura de un sujeto incapaz de asumir que su hijo murió por accidente, mientras explica que el tiro que le pegó a Gallardo también fue uno por accidente. Incluso mientras justifica cómo disparó sangre fría a Sáez en el paso subterráneo para después afirmar que ambos los mató Matt, al menos en su cabeza, tras confesar, lleno de rabia, que fue él quien mandó que lo matasen en la cárcel. Podríamos decir que la serie llega ahí a su conclusión. Sonia declara a favor de Matt y encarcelan a Jaime. Olivia se reúne con su hija perdida y tiene, sin accidentes, a su segundo hijo. Matt, en un giro algo cursi, cierra su lujoso despacho de abogados para ayudar a los presos recién salidos de la cárcel. Eso sí, se ve que le da para seguir adelante con su idea de comprarse un chalet. La serie podría haber acabado ahí, pero no olvidemos que eso de que la historia se llame El Inocente era obviamente una trampa. Justo al final descubrimos que Matt sí que decidió de manera totalmente consciente y tras tenerlo a su servicio arrojar al otro preso por la baranda para matarlo. En otras palabras, no fue un accidente. Este sí que no, lo ejecutó. No solo eso, tras todo lo que pasó con Olivia, todo lo que se han confesado, Matt es capaz de mentirle y negarle que asesinó a ese preso. Nunca sabremos la intención exacta que tuvo Matt al empujar a Daniel Vera.
Puede que fuese un accidente de un joven estudiante que no quería ni estar en la pelea, o puede que sí lo tuviese entre sus manos y decidiera estamparlo como haría después en la cárcel. Matt mató queriendo, al menos una vez. Y no solo eso, miente a una Olivia con la que ya no debería tener nada que temer. Matt demuestra su inocencia, pero nunca será el inocente. Listo amigos, hasta acá el video de hoy, esperemos que les haya gustado y no se olviden la semana que viene, no se pierdan el gran sorteo. Antes de irte, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo sorteo. Compartí este video con todos tus amigos para que no se pierdan la chance de poder participar. Les mandamos un saludo enorme y hasta el próximo video. Chao, nos vemos.